¿Qué pasa, gente? Nada mejor que un poco de música para comenzar, ¿no? No os creáis, esto no va a ser una fiesta. Poneros vuestras mejores galas. Ponte a disfrutar. Los poemas del dragón. Prontito va a comenzar. Yeah. Curiosa música esta. Coma media. Yes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hoy no me voy a extender mucho porque creo que traemos un episodio que va a ser bastante interesante, porque una vez que uno se pone a indagar en ello se lleva bastantes sorpresas. Y es que nos vamos a mover allá por el siglo XIX, nos vamos a mover por el 1850, 1900, donde parece ser que la historia, o una cierta parte de la historia, fue borrada. Y como ya sabéis que aquí lo más importante es ir directamente al asunto, os voy a dejar con mi querida Rocío Oviedo Martínez y nos metemos dentro de las entrañas de Tartaria. Tartaria. Hubo un nombre enorme, extendido sobre el mundo como una sombra fría. Tartaria. No era un pueblo pequeño, ni una frontera tímida. Era un territorio tan vasto que parecía no tener final. Y hoy no es nada. Dicen que fue un término antiguo, una forma torpe de nombrar lo desconocido. Pero lo desconocido no suele ocupar media página en un mapa. Las cúpulas del siglo XIX se alzan todavía, demasiado perfectas, demasiado grandiosas para una época que iba en carruajes. Torres que miran al cielo como si recordaran una energía perdida. Piedra tallada con una precisión que incomoda. Luego el barro, siempre el barro. Ventanas bajo tierra, puertas convertidas en sótanos, ciudades que parecen haber sido enterradas y después reutilizadas. ¿Fue ingeniería? ¿Fue progreso? ¿Fue olvido? ¿O fue un reinicio? Archivos ardiendo, incendios oportunos, registros que desaparecen justo antes de que cambie el poder. Y la palabra se borra. Tartaria ya no existe. No hay emperadores, no hay himnos, no hay crónicas oficiales. Solo mapas antiguos que insisten en que algo estuvo allí. Tal vez no fue un imperio. Tal vez solo fue la manera antigua de nombrar lo inmenso. Pero cuando una palabra tan grande desaparece sin dejar cadáver, algo dentro del mundo se inquieta. Y esa inquietud no es historia, es memoria. Bueno,
vamos a hablar un poquito, bueno, un poquito no, un bastante, de este asunto que cuando uno se sumerge en él es tan absurdo que tiene su cierta gracia. Vamos a ver qué es lo que hay real, o más o menos documentado y bueno, pues luego toda esta intervención de nuestra amiga la inteligencia artificial. Comencemos hablando de Tartaria, una palabra que aparece silenciosa y esquiva en mapas antiguos y que supuestamente se desplegaba sobre vastos territorios de lo que hoy consideramos Siberia, Asia Central, partes de Europa del Este e incluso podríamos irnos más allá. Sin embargo, lo que es cierto es que en los libros de historia modernos apenas hay un simple susurro, un vacío extraño donde debería haber ecos de imperios, ciudades y civilizaciones que una vez dominaron continentes enteros. Los cronistas de antaño, los cartógrafos que dibujaban océanos y montañas con precisión obsesiva, dejaron constancia de una tierra inmensa de nombres que ahora nos suenan exóticos o fantásticos. Tartaria, Gran Tartaria, Imperio Tartárico. Sus fronteras cambiaban según quien dibujara, pero la magnitud era innegable. Un territorio que parecía desafiar la geografía y que aparentaba un mundo dentro de otro mundo. Evidentemente esto plantea una pregunta que es innegable. ¿Fue Tartaria un imperio avanzado, un faro de conocimiento y poder que prosperó antes de ser borrado de la memoria colectiva? Algunos testimonios sugieren que sí. Relatos de viajeros y exploradores hablan de ciudades colosales, de estructuras que ninguna civilización contemporánea habría sido capaz de levantar. Sus edificaciones desafiaban la gravedad y la lógica, torres enormes, cúpulas imposibles, palacios de simetría perfecta y magnitudes desproporcionadas. Cada piedra parecía susurrar un secreto, cada arco reflejaba un conocimiento que la historia oficial insiste en ignorar. La tecnología de Tartaria, según las pocas pistas dispersas, era tan avanzada que hoy en día parecería un misterio. Sistemas de calefacción subterránea, estructuras de metal y vidrio que superaban lo inimaginable, caminos pavimentados con precisión que conectaban territorios vastos y ciudades enteras. Todo ello parece contradecir lo que nos enseñó la Edad Media, es decir, esa época de barbarie y lenta progresión tecnológica. Pero lo más inquietante no es sólo lo que Tartaria construyó, sino lo que la historia olvidó. Muchos de los mapas y planos antiguos que muestran ciudades y estructuras gigantescas fueron reinterpretados, editados o reescritos por historiadores posteriores. Lo que alguna vez pudo haber sido evidencia de una civilización globalizada y avanzada se transformó en meras anotaciones geográficas, curiosidades cartográficas o, peor aún, un territorio desolado habitado por pueblos nómadas. La historia que nos contaron es como un espejo roto, reflejando fragmentos y ocultando los bordes afilados del verdadero pasado. Este espejo fragmentado deja preguntas que resuenan como ecos en las ruinas del tiempo. ¿Por qué desaparecieron estas ciudades colosales de nuestra memoria colectiva? ¿Qué fuerzas humanas o de otro tipo decidieron borrar la evidencia de un mundo que ya no debía existir en nuestra narrativa oficial? ¿Fue un simple accidente de la historia o hubo un plan meticuloso de supresión y control del conocimiento? Algunos investigadores de lo oculto sugieren que Tartaria no solo fue olvidada,
sino activamente suprimida. Los eventos que destruyeron sus ciudades pueden haber sido catástrofes naturales o provocadas. Incendios masivos, inundaciones, explosiones, desapariciones inexplicables, todas coinciden con un patrón que deja la sensación de que el mundo fue manipulado, reconstruido y reescrito, no solo en los libros, sino en la memoria misma de la humanidad. Incluso los nombres de los lugares parecen borrar su esencia. Lo que antes era un centro de poder y sabiduría hoy es un río, un bosque o una colina desolada. Lo tangible se vuelve intangible. Lo que una vez fue grandioso se convierte en leyenda y mientras tanto los mapas antiguos permanecen como testigos silenciosos, mostrando un mundo que nunca debería haber existido, pero que, de alguna manera, persistió en las sombras del tiempo. Y así, cuando observamos un mapa de Tartaria, no solo vemos un territorio, vemos un misterio, un susurro del pasado que nos recuerda que la historia oficial podría ser solo un teatro de sombras. Cada línea, cada ciudad, cada montaña dibujada es un fragmento de un espejo roto que refleja lo que alguna vez fue y que todavía nos observa desde la oscuridad. Versos, misterio, revelación. Aquí no se escuchan poemas, se invocan. Sígueme y despierta al dragón que duerme en ti. Realmente parece interesante a priori el asunto. Creo que lo mejor será que miremos un poquito acerca de varios de estos asuntos que hemos tratado para poder intentar vislumbrar qué se esconde detrás de este misterio. Me gustaría empezar hablando un poquito de las catástrofes de Tartaria, porque parece ser que no fueron simples accidentes de la naturaleza, ni tampoco podríamos hablar de meras desgracias aisladas. Más bien, parecen eventos que cambiaron el mundo, borrando ciudades enteras y dejando cicatrices profundas en la tierra y también en la memoria humana. Pero estas cicatrices fueron cuidadosamente ocultadas, disimuladas o reinterpretadas. Se habla de incendios que consumieron palacios colosales, torres que se desplomaron sobre calles vacías y de sistemas hidráulicos que colapsaron en cuestión de horas, arrastrando conocimiento y vidas al abismo. Algunos mapas antiguos muestran islas enteras desaparecidas, lagos que se convirtieron en desiertos y ríos que cambiaron de curso tras explosiones misteriosas. Los historiadores modernos ignoran estas señales atribuyéndolas a errores cartográficos o leyendas exageradas. Pero lo que es cierto es que los patrones son demasiado coherentes para ser una mera coincidencia. Vamos a imaginar ciudades con calles perfectamente alineadas, palacios de cristal y metal, sistemas de transporte que cruzaban territorios enteros y que de repente el fuego, el agua o la tierra reclamando todo, se lo llevan por delante. ¿Sería un desastre natural, quizás? Lo cierto es que los relatos de testigos antiguos sugieren algo más. Hablan de explosiones repentinas, humo que subía al cielo en columnas negras, temblores que no se registran en los libros oficiales. Los sobrevivientes hablaban de cielos que ardían, de nubes de ceniza que cubrían el sol durante semanas, de la sensación de que el mundo entero estaba siendo borrado, no solo destruido. Y mientras las ciudades se desmoronaban, los mapas eran alterados. Los nombres de los lugares cambiaban, las fronteras se redibujaban
y con cada nueva edición la magnitud de Tartaria se reducía como arena que escapa entre los dedos. Algunos investigadores modernos sostienen que estas catástrofes fueron herramientas deliberadas de supresión. Incendios provocados, inundaciones controladas, estructuras destruidas con precisión para borrar evidencia de un pasado que no debía ser recordado. Cada desastre borrado era un acto de censura histórica, un golpe silencioso al conocimiento humano. Y así, la memoria colectiva fue alterada. Las ciudades colosales de Tartaria fueron reemplazadas en la narrativa por aldeas y pueblos dispersos. La tecnología avanzada fue olvidada y los logros arquitectónicos se atribuyeron a civilizaciones conocidas y aceptadas, mientras que los verdaderos constructores quedaron en las sombras del tiempo. Cada catástrofe borrada es un agujero en el tiempo, un eco que grita desde la tierra y desde los cielos. Lo más inquietante es la evidencia que persiste, tenue pero persistente. Fotografías antiguas que muestran edificios, mapas antiguos indican estructuras gigantes donde hoy solo hay campos vacíos. Relatos de viajeros describen fenómenos que desafían la cronología oficial. Todo indica que Tartaria no fue solo destruida, sino activamente suprimida y que cada catástrofe fue un paso calculado para que el mundo olvidara su existencia. Incluso hoy, en las ruinas dispersas, en los fragmentos de mapas antiguos y en los relatos olvidados de los cronistas persiste el eco de estas catástrofes. Son como sombras que atraviesan los siglos, recordándonos que la historia no siempre es lo que parece y que lo que creemos que es conocimiento puede ser solo un velo cuidadosamente tejido sobre la verdad. Mientras el sol cae sobre las ruinas silenciosas, podemos imaginar a Tartaria tal como fue. Un imperio que desafió el tiempo, que construyó maravillas y que al ser borrado dejó tras de sí un vacío que aún nos observa desde la oscuridad. Cada ruina, cada fragmento de mapa, cada leyenda olvidada es un recordatorio de que el pasado no siempre nos pertenece y que la historia que nos contaron podría ser solo una ilusión cuidadosamente diseñada para mantenernos ciegos ante la verdad. Evidentemente aquí no hay ni ciencia ni hostias parecidas. Aquí nos hemos puesto el traje de conspiración máxima y estamos dando la versión conspiranoica de este asunto. Luego ya hablaremos, bueno, o hablaré de mi opinión. Si Tartaria fue real, entonces no hablamos solo de mapas alterados. Hablamos de una civilización con capacidades que no encajan en la historia cronológica oficial. Edificios gigantescos emergen en fotografías del siglo XIX como si hubieran sido colocados allí por una captura que no tenía miedo ni a la altura, ni al peso, ni tampoco al tiempo. Cúpulas desproporcionadas, fachadas interminables, columnas que parecen diseñadas para gigantes, no para hombres. Lo cierto y donde empieza esta historia a pertrecharse es que sí que hay fotografías reales de aquellos 1850 y por ahí, de fotografías de exposiciones universales donde aparecían, pues claro, edificaciones que se usaban para aquellas ferias y que en muchas ocasiones pues ni siquiera eran reales, estaban hechas pues en madera, en cartón o cubiertas. Hablaríamos también de la exposición colombina de Chicago del 1893, donde había más de 200 edificios masivos que tenían estas cúpulas neoclásicas pero ya os digo, eran yeso, cáñamo, madera. La mayoría de estos edificios pues se demolieron tras la feria o se incendiaron accidentalmente debido a su fragilidad. También hay edificios demolidos por la modernización. ¿Qué pasa aquí con estas fotos? ¿Por qué parecen imposibles? Pues porque en las fotos antiguas lo que aparece es falta de gente en las calles.
y que debido a los largos tiempos de exposición de las cámaras que borraban objetos en movimiento, pues la escala masiva de la arquitectura neoclásica crea esta sensación de misterio. La realidad es que existen planos de construcción, nombres de arquitectos, registros de estos materiales que se utilizaron para fabricarlos, pero claro, ¿quién te dice a ti que no pudieran estar mezcladas unas fotografías con otras? De hecho, ¿cuántas de las fotografías que hay, de estas que ya parezcan más espectaculares, están hechas con inteligencia artificial? Pues la inmensa mayoría de todas ellas. En realidad, cualquier tema hoy en día podría ser completamente sepultado, aunque viera la luz, aunque viera la luz. O sea, podrían ser, bueno, es muy difícil borrar una civilización muy antigua, no. Muy antigua no, porque yo considero que han sido borradas de nuestra historia. Y aquí podría encajar esta, pero de unos cientos de años, seguramente sí. Seguramente sí. Porque al final deberíamos de ver a partir de cuándo hay verdadera documentación, cuántas expurias ha habido, cuántas veces se ha sesgado nuestra verdad y al final qué es lo que queda. Es decir, ¿la historia está tergiversada? Sí. Este asunto de Tartaria suena más a conspiración que a otra cosa de estas modernas, para distraer quizás la realidad de otras verdaderas civilizaciones ocultadas. Pues vamos a ir viéndolo. Vamos a ir viéndolo a medida que avance un poquito este episodio. Porque si nos ceñimos a la versión conspiranoica, ya veis que hablaríamos, pues eso, de unos edificios que eran imposibles, de puertas exageradamente altas, de sótanos profundos y extensos, como si gran parte de la ciudad estuviera diseñada bajo tierra. Ya sabéis, aquí empezaríamos también a tratar el asunto de gigantes. Porque todo esto a lo que apunta es a eso, a una civilización perdida, pero a una civilización que hacía todo de un tono magnificante, de una forma descomunal, desproporcionada, y evidentemente aquí ya hablaríamos, pues eso, de una humanidad anterior que era distinta a la nuestra actual, y de la cual de otra manera también evidentemente se habla en textos bíblicos, textos religiosos, en textos de otras civilizaciones y culturas, que siempre esta historia de los gigantes acaba volviendo a ser la protagonista real. Pero si avanzamos un poquito más en la historia, si nos metemos en cómo Tartaria sería algo más que un simple término cartográfico, lo que está claro es que entonces su desaparición no solo sería un accidente lingüístico, sino que sería una operación quirúrgica, porque los imperios no se evaporan. Las civilizaciones tampoco se desintegran sin dejar un rastro proporcional a su magnitud. O quizás sí, o quizás sí. Lo que es cierto es que lo que una vez ocupó continentes enteros en mapas antiguos desaparece de enciclopedias modernas como si jamás hubiera tenido entidad propia. Aquí es donde la teoría se va a volver más perturbadora. Archivos reescritos, mapas redibujados, fotografías retocadas, enciclopedias revisadas. No hablamos de errores menores, hablamos de un patrón sistemático de reinterpretación. En mapas de los siglos XVI, XVII y XVIII, Tartaria aparece como una extensión monumental. En ediciones posteriores el término comienza a fragmentarse: Tartaria independiente, Tartaria china, Tartaria moscovita, hasta que finalmente desaparece. No evoluciona, se diluye.
como si alguien hubiese decidido que el concepto completo era demasiado grande para permanecer. El poder de la narrativa, la historia, no solo es memoria, es estructura mental. Quien controla el relato del pasado controla la percepción del presente. Si existía una civilización global avanzada anterior a la cronología aceptada, eso implicaría que nuestra línea de progreso tecnológico no es lineal. Implicaría que hemos olvidado, no evolucionado, que descendimos antes de volver a ascender. Y eso lo cambiaría todo. Cambiaría nuestra comprensión del poder, del conocimiento, de la energía, de la autoridad histórica. Y eso es incómodo, muy, pero que muy incómodo. Ya sabéis que aquí intento ser lo más serio posible. Y yo, a las fotografías, todas estas fotografías que aparecen, pues bueno, ya os he contado un poquito la historia de las fotografías y en cualquier caso no les doy ni un 1% de credibilidad a esas supuestas fotografías, que en la mayoría de los casos son edificios mal interpretados o como ya os he dicho, simple staff de ferias, pero no que sean realmente edificios que fueron destruidos y que existían, o bueno, eso. Creo que simplemente hay inteligencia artificial principalmente, y es que hoy en día cualquier suceso, de hecho, el que yo haga este episodio sobre Tartaria precisamente viene por este interés viral que existe hoy en día por Tartaria. Entonces, pues bueno, pues para intentar dar un poquito de luz al asunto y hablar de otras cosas que quizás sean las verdaderamente importantes y las que tape, pues utilizaríamos este ejemplo. Y ya os digo que nos pondríamos o nos pondremos o nos ponemos el traje de conspiranoico Maximus, el cual diría que la teoría de Tartaria suele ser descartada por la historiografía convencional como una mala interpretación del término tártaro, que era usado por europeos para referirse a pueblos de Asia Central. Y realmente esa explicación existe. Y es sólida dentro del marco académico, pero el problema no es la explicación en sí, el problema es la ausencia de debate profundo, porque cuando una teoría es ridiculizada sin ser analizada en detalle, despierta sospecha, y por eso estamos aquí. No porque esta teoría sea cierta, sino porque la censura, a mí particularmente, siempre me genera más preguntas que respuestas. Y aquí viene lo serio. ¿Quién decide qué recordar? Esto es el territorio el que importa. Las grandes bibliotecas del mundo han sufrido incendios históricos. No olvidemos la más importante que hubo, la Biblioteca de Alejandría. Archivos desaparecidos, manuscritos perdidos, colecciones enteras destruidas en guerras y accidentes. Cada pérdida documental es una amputación de memoria colectiva, y cuando la memoria se fragmenta, el relato puede reconstruirse a conveniencia. Eso es cierto. Si cualquier civilización se quería hacer desaparecer de la narrativa, pues ¿qué era lo que realizaría? Pues principalmente reasignar sus construcciones a nuevos imperios, cambiar topónimos, fragmentar territorios, redefinir conceptos y sobre todo educar a generaciones bajo una nueva cronología. En 2 o 3 siglos la operación estaría completa. No hace falta borrar cada piedra, solo bastaría borrar el significado. Esto sería control milenario del conocimiento. Algunos teóricos van más allá y sugieren que el control del conocimiento no es moderno, que existe desde hace milenios, que siempre ha habido guardianes del relato histórico. Vosotros ya sabéis que yo soy alguno de esos teóricos. Órdenes secretas, estructuras de poder invisibles, redes que deciden qué se conserva y qué se descarta, no necesariamente con maldad caricaturesca, sino con lógica de control, porque una humanidad consciente de su verdadero pasado podría cuestionar demasiado, y la estabilidad del poder depende muchas veces de la ignorancia estructurada.
El pasado no suele ser un lugar seguro, es un tablero de ajedrez donde solo algunos movieron las piezas. Si Tartaria fue sacrificada en ese tablero, entonces fue un movimiento estratégico, un jaque silencioso contra la memoria. Tal vez no sabremos nunca si fue un imperio global, una red cultural avanzada o simplemente un término exagerado por cartógrafos europeos, pero lo inquietante no es solo lo que pudo haber sido, lo inquietante es la facilidad con la que algo se puede hacer desaparecer. Y eso nos obliga a mirar la historia con otra pregunta en mente. No solo qué ocurrió, sino ¿quién decidió contarlo así? Este episodio de los poemas del dragón está traído por Sombras Selectas, Oh, yeah. la tienda que vende curiosidades que no encontrarás en ningún libro de historia, ni siquiera en los archivos secretos de los templarios. Desde amuletos para despertar tu lado oscuro hasta grimorios que harían temblar al bibliotecario del Vaticano. Todo a un precio que solo tú descubrirás. Usa el código secreto PROHIBIDO33 y obtén un 33% de descuento. Porque la verdad rara vez se revela, pero tus oídos la merecen. Recuerda, no compartas este código con mortales desprevenidos. Ellos no entenderían. En resumidas cuentas, y viendo los datos que disponemos, yo creo que aquí habría dos vertientes que son las que alimentan esta teoría. La primera serían las fotografías y la segunda serían los mapas y documentos. Respecto a la primera, realmente creo que es bastante imposible, sinceramente, porque si la desmenuzamos un poco, la realidad de todo esto es que vamos a elegir los edificios principales que se utilizan en las fotografías. En primer lugar tendríamos el Palacio de Hierro de la Feria Mundial de París de 1889, que según las teorías de conspiración indicarían que Tartaria, basándose en esta foto, construyó cúpulas enormes imposibles para la época. Lo cierto es que fue un pabellón temporal de la Feria Mundial de París y que fue construido en hierro y yeso, que sus cúpulas eran decorativas y que no eran estructuras permanentes y que su objetivo, y que evidentemente consiguió, era impresionar al público y mostrar la modernidad industrial. Era impresionante visualmente. Y se usaron grúas de madera, poleas, estructuras metálicas ligeras y mano de obra masiva. El segundo edificio es el Palacio de Cristal de Londres de 1851, que según las teorías de conspiración era un edificio enorme que Tartaria construyó y que luego fue ocultado. La realidad es que fue construido para la Gran Exposición de Londres y que estaba hecha en hierro y cristal y se ensambló como un Lego gigante. Ciertamente duró relativamente poco y fue demolido tras la exposición. La construcción era tremendamente innovadora para la época, pero totalmente conocida y documentada. También se nos habla de las estaciones de tren gigantes del siglo XIX, como por ejemplo la de Michigan en Estados Unidos. La realidad es que estas estructuras, estas estaciones monumentales como la de Michigan, con cúpulas, con bóvedas, con columnas enormes, estaban hechas de ladrillo, acero y mármol, utilizando técnicas clásicas de la arquitectura neoclásica. Tenían mano de obra especializada y materiales abundantes, lo que permitían estas dimensiones. Hay planos, arquitectos, fechas de construcción y fotografías detalladas de la época. También tenemos palacios y edificios rusos del siglo XVIII y XIX, como el Palacio de Invierno de San Petersburgo, el Hermitage, las torres del Kremlin.
hay documentos en los que se detalla quiénes fueron los arquitectos, las fechas, los registros. Su estilo era barroco y neoclásico, es decir, grandes cúpulas, torres y tremenda ornamentación. También existen ferias y exposiciones temporales de Estados Unidos y de Europa de finales del siglo XIX, las cuales la teoría de conspiración dice que son ciudades enteras de Tartaria que después fueron borradas. ¿Qué es lo cierto? Pues lo cierto es que las exposiciones que os he comentado tenían pabellones gigantescos que desaparecían después de la feria y que estaban hechos pues en yeso, en madera y también en hierro. Tenían una decoración una decoración visual que tenía una intención de impresionar, pero no de permanecer. Y lo que hacían las fotografías era exagerar la monumentalidad por la perspectiva y por el encuadre. Es decir, todos los edificios que circulan como evidencia de Tartaria hasta día de hoy tienen explicación histórica y técnica verificable. No existe ninguna estructura que desafíe la ingeniería de su tiempo. ¿Qué es lo que genera la duda? Pues como os he dicho, pues eso, fotografías antiguas con perspectiva engañosa, pabellones temporales y exposiciones monumentales y la fascinación por lo monumental y estéticamente impresionante. Por lo tanto, por esta vertiente, hablando de estas edificaciones que salen, que son ya tremendamente tecnológicas, evidentemente hay edificaciones en nuestra historia que por más explicación que se le quiera dar, a mí no me satisface. Pero, como me gusta ser riguroso, en este caso todas estas fotografías, aparte de las cientos ya que hay de inteligencia artificial, que ya son auténticas locuras, estamos hablando de locuras, pero que a mucha gente le fascinan y que como el 90% de las personas nunca contrasta lo que está viendo y le da veracidad a lo que le interesa y le satisface, pues alimenta estas teorías, pero siendo rigurosos y serios, ya os digo que las fotografías carecen de validez absoluta y que no existe ningún resto de estas edificaciones tan tecnológicamente avanzadas y a la vez modernas. Ya veis que al mezclar este cristal, estas bóvedas, pues ya sí que nos daba una impresión eso de ciudad técnicamente futurista y tremendamente avanzada. Pero no hay nada donde agarrarse. Y ya os digo que sí que hay edificaciones que son realmente sospechosas, pero no va a ser este el caso. Lo que sí nos da más margen a la duda es el tema del que vamos a tratar ahora, que es el de los mapas y el de los documentos. Ahí sí que tenemos más lugar para la duda. Y es que, sin lugar a dudas, los mapas, a la hora de las interpretaciones, pues son bastante más ambiguos que los edificios. Y hay detalles que realmente sí que podrían alimentar la sospecha. Vamos a desmenuzarlo un poquito paso a paso, con precisión histórica e intentando ser lo más objetivos posibles. Los mapas antiguos de Tartaria, ¿qué es lo que muestran? Pues tenemos mapas del siglo XVI al XIX que colocan Gran Tartaria cubriendo territorios enormes, desde Siberia hasta Mongolia y partes también de Asia Central. Incluyen ríos que hoy no existen, lagos secos o combinados y ciudades que no aparecen en registros modernos. Algunos mapas muestran fronteras precisas y poblaciones exageradas. Otros mezclan lo real con leyendas, como montañas fantasma, rutas de comercio míticas.
Algún ejemplo de esto sería el mapa de Tartaria de Johann Hohmann de 1716, que muestra ciudades, fortificaciones y lagos que no aparecen en la geografía moderna, o el mapa de Guillaume de Isle o de la Isle del 1700, que exagera fronteras y detalla pueblos que hoy no existen. Esto sí que parece fascinante, ¿eh? Si nos centramos en el primero, el mapa de Johann Hohmann del 1716, ¿quién era este hombre? Pues era un cartógrafo alemán muy influyente y fundador de la Hohmann Hertz, empresa de mapas que duró generaciones. En 1716 publicó un mapa titulado Tartarie Sive Magni Chami Regni Tipus, bueno, como se pronuncia en realidad, mostrando Gran Tartaria y regiones adyacentes de Asia. ¿Qué muestra en realidad? Pues ciudades y fortificaciones. Se dibujan varias ciudades con murallas y torres, algunas con nombres ahora desconocidos. Muchas ciudades aparecen en lugares donde hoy no hay asentamientos importantes o incluso hay desiertos. También aparecen ríos que cambian de curso hoy o que desaparecieron, y lagos que no existen en la actualidad o que pudieron ser temporales, ya sea por el derretimiento de glaciares o porque eran lagos estacionales. También aparecen fortificaciones y montañas exageradas. Las montañas se dibujan con simbolismo artístico y no siempre a escala. Esto hemos de tenerlo en cuenta. Lo que sí es cierto es que las fortificaciones parecen densas, dando impresión de civilización organizada. Hoffmann combinaba información de viajeros europeos, como los enviados rusos a Siberia y Asia Central, con extrapolaciones propias. Las ciudades y lagos desaparecidos pueden ser errores de cartografía, cambios geográficos o pueblos pequeños que desaparecieron. Pero lo que es cierto es que existe una sospecha plausible, porque la precisión aparente hace que por lo menos sea posible creer que alguien ocultó deliberadamente estas ciudades y lagos. Hemos de tener en cuenta, como os he dicho, que no era un don nadie, era alguien serio y respetado, y seguramente en aquella época este mapa reflejaba algo que hoy en día parece ser que se ha olvidado. Cuando menos yo a esto sí que le doy su margen a la duda. Si habláramos del segundo, del de Guillaume de l'Isle, del 1700, este hombre era un cartógrafo francés, también de renombre y pionero en mapas más precisos que sus contemporáneos. Ya nos está indicando otra vez que no era un don nadie que dijo voy a escribir o voy a cartografiar aquí una tontería. Su mapa de Tartaria aparece en una serie de mapas sobre Asia publicados entre 1700 y 1710. ¿Qué muestra este mapa? Pues Tartaria aparece cubriendo vastísimos territorios desde Siberia hasta Mongolia, mezclando áreas de imperios reales como Rusia y China. Se dibujan fronteras muy precisas entre ríos y montañas, pero muchas de estas regiones eran desconocidas para los europeos. Ya. Aparecen pueblos que hoy no existen. Nombres de aldeas, puestos militares o asentamientos que no tienen registro en censos o crónicas posteriores. Algunos de estos nombres pueden haber sido errores de transcripción de viajeros o inventos de cartógrafos para llenar espacios vacíos, evidentemente. Pero, volvemos a lo primordial. En este caso, o en estos casos en los que tratamos de historia y de todo esto, sí que tenemos que ceñirnos con escrupulosidad a quién lo hace. Y tanto uno como este vemos que estaban realizados por personas serias, respetadas y de renombre, y que por otro lado no han pasado a la historia caricaturizados por esto. También aparecen ríos que no tienen
afluentes conocidos hoy. Y una vez más se nos dice que estas montañas estaban dibujadas con exageración visual y no con precisión científica, pero, lo que es cierto es que, como os digo, eran personas serias. Hasta tal punto que Deleuze, o de la Isle, por lo que era más conocido, era por hacer los mapas más exactos que sus contemporáneos. Evidentemente que dependía de relatos indirectos y de datos fragmentados, pero, ya os digo que si por algo se caracterizaba, era por intentar ser tremendamente escrupuloso. ¿Que reflejen ambos mapas información incompleta o que haya ciertos errores de la época? Bueno, es plausible, pero entonces tendría que ser aplicado para cualquiera de los de hoy en día, porque al final, a mí la duda que me crea es si estos mapas querían reflejar la actualidad o lo que en un tiempo fue y ya no era, o quedaban mínimas exposiciones, o realmente sí quedaban ciertas exposiciones de aquella civilización y fueron sepultadas en el olvido. Porque lo que es cierto es que sí que hay información que ha desaparecido. Eso es innegable. Que hay lagunas terribles en nuestra historia. Y que un mapa, en este caso, o dos mapas, realizados por personas de renombre, sí que nos generan cierta duda. Si unimos esto a lo otro, claro, evidentemente la combinación es perfecta y realmente entre todas esas fotos podría haberse colado alguna que realmente pertenezca a algo perdido y que sea catalogada como IA. Bueno, pues yo no tengo la certeza de que haya alguna realmente, pero podría ser. No podría negar que entre todas las que hay podría ser, igual que lo que digo siempre de los casos ovni o de cualquier cosa, que entre todo lo que hay, evidentemente, si uno solo es real, pues ya tenemos un problema. Y seguramente alguno es real. En este caso, que Tartaria fuera un ejemplo más como la Atlántida, como Mu, como Lemuria, como Agartha, y aquí mezclando leyenda, mito, realidad, pues no podría negarlo, que pudiera ser posible, y no lo niego. Vamos, de hecho, realmente, en mi opinión personal, sí que han existido otras civilizaciones y hay muestras de ellas, o de ello, en numerosos restos arqueológicos que son, como hemos hablado antes, de imposible catalogación con rigor, simples y meras especulaciones dadas por verdadero rigor histórico, pero que no lo tienen realmente, y tampoco tiene una explicación. Podríamos volver a la pirámide. Bueno, bien, da igual que quieras acotarlo a un periodo de construcción, la realidad es que sigue siendo muy difícil dar credibilidad a cualquiera de las
versiones que se ofrecen para decir cómo y cuándo fue construida y en qué tiempo. Y podríamos irnos a muchos otros lugares en los que encontraríamos también construcciones que apuntan a que algo de nuestra historia ha sido borrado. De eso yo no tengo ninguna duda. Y eso es lo que me generaría a mí el por qué ha sido borrado. Bueno, pues hemos hablado de ello. Quien no conoce su pasado, a quien le borran su pasado, pues tiene más difícil el manejo de su presente. Y esto, aunque parezca una tontería, es literal y totalmente cierto. Una persona, si conoce su pasado, valga la demagogia, es más difícil que repita sus errores en el futuro. Si tú conocieras que ha habido otras civilizaciones que posiblemente pudieran tener mayor avance que nosotros, quizás nos haría replantearnos el por qué desaparecieron y qué camino llevamos nosotros. Podríamos saber qué tipo de tecnología tenían, cómo fueron destruidas y en definitiva, podríamos aprender de los errores, porque si estuvo y ya no está, evidentemente algún error o algún suceso tuvo que acontecer. Y a ti, pues te haría como civilización estar más preparado y te haría también entender mejor tu presente y cómo te encuentras. Realmente, este asunto, para lo que nos tiene que servir es para, bueno, pues para dar credibilidad a lo que mínimamente se puede dar credibilidad, dar margen a la duda donde se puede dar margen a la duda y desechar lo que realmente es decorado y es, bueno, pues como siempre, visualizaciones, likes y en definitiva visibilidad y dinero, que es lo que normalmente prostituye un poco cualquier caso, llenándole de un folclore que quizás te hace perder la objetividad. Es decir, pudiera ser cierto esto, pudiera ser cierto porque realmente, pues hombre, hace 200 años, como quien dice, no era tan fácil documentar las cosas y realmente, pues sí que en unas generaciones algo se olvida, pero aquí estaríamos hablando de que ya para entonces se estaba borrando algo mucho anterior, ¿eh? No que a partir de entonces empezara a borrar, porque no creo que haya habido margen para que todo pudiera haber sido o pudiera ser hoy en día sepultado. Por lo tanto, lo que más duda genera, sin lugar, valga la redundancia, a ninguna duda, es esto de los mapas y de que gente tan rigurosa pues decidiera hacer estos mapas, de que hubiera viajeros que contaban estas historias de estos lugares y de que quizás realmente muchos de esos lugares son tremendamente opacos y hay muchos lugares que sí que se les ve con una cierta modernidad extraña, extraña, como Astana, que es una capital muy caracterizada por tener estas edificaciones tan magníficas, en una palabra, y hay partes de toda esa zona que están bastante poco exploradas. Entonces, en definitiva, el mundo es muy grande y podría haber ciertos acontecimientos naturales, ciertos hechos que hubieran llevado a que esto pudiera ser posible. Bueno, yo, como tal, ya os digo que creo que si existió, hablaban de antes y que no creo que pudiera ser borrada en 200 años tal como es. Desde luego, teniendo en cuenta que todas las fotografías que hay tienen explicación y el resto son creadas por inteligencia artificial y que solo nos podemos agarrar a 2 mapas, no es que sea excesivo bagaje para darle demasiada credibilidad a este caso
que si bien pudiera estar ocultando otro tipo de casos que ya fueran, pues eso, más importantes y que quedaran solapados con este, que también es una técnica que se suele utilizar bastante. ¿Para qué vamos a preocuparnos en qué hay debajo de la Antártida, por ejemplo, o en qué existe detrás de estas construcciones megalíticas que no tienen mucha explicación? Y vamos a darle un poquito de valor a este tipo de conspiración y que pierda el tiempo la gente y no se preocupe de lo principal. Lo principal es que estoy convencido de que nuestra historia ha sido borrada, de que ha habido otras civilizaciones que hoy en día queda simplemente el recuerdo en vagas historias y en poco más, y que estoy seguro que en museos, que en colecciones privadas sobre todo, hay, en primer lugar, muchísima documentación acerca de todo esto, y que otra tanta ha sido borrada. Pero bueno, normalmente también vamos a ser sinceros, lo que se borra está muy bien, pero normalmente antes de quemarse suelen sacar copias de ciertas cosas que son trascendentales. Yo así lo pienso. Por lo tanto, no pierdo la esperanza de que algún día, en algún lugar, alguna sorpresa pueda suceder y avancemos un poquito más en el conocimiento de nuestro origen, de nuestra historia, porque seguramente es mucho más fascinante de todo lo que hasta día de hoy tenemos acceso. Pienso que este episodio, que ha sido cortito, ha servido para analizar un poquito cómo va o cómo se puede generar una teoría de conspiración basada en cosas que son plausibles, que son posibles, y en otras que dan mucho más lugar a lo que es la pura especulación y la pura fantasía. El puro marketing, vulgarmente conocido, de la conspiración. Pero que no nos hagan las ramas no ver el bosque, y tengamos siempre presente que la realidad de que haya podido haber alguien antes que nosotros es, en mi opinión, más que plausible. Y dicho todo esto, pues ya solo me quedaría recordaros que si queréis todavía tenéis disponible el poemario de los poemas del dragón, Versos de Fuego. Ya os dejo ahí todos los enlaces en la descripción del episodio, y os agradezco a todos los que le habéis adquirido y espero que estéis disfrutando de él como más de uno y de una ya me lo habéis dicho, y que paséis un feliz día, una maravillosa y excelsa tarde y una lo más lúgubre y oscura noche que os sea posible, y saludos de dragón. En las sombras danzan llamas sin razón, el aliento del dragón escribe su canción, los valles gritan bajo su opresión, la luna llora, sedienta de redención. Oh, los poemas del dragón son fuego, lucha y perdición, oscuridad que avanza
Oscuro.